Entonces, bueno, vamos a recapitular algunos de los conceptos importantes que vimos en la sesión pasada. Eh, Estábamos en la sesión pasada viendo cuál era la estructura del átomo y algunas de sus propiedades en términos de estructura y de características eléctricas, por ejemplo. Lo que estamos viendo aquí es la estructura de una molécula de agua. Lo que vemos es que tenemos un átomo de oxígeno que está enlazado de manera covalente con dos átomos de hidrógeno. Ahora ya sabemos que este tipo de enlaces implica que se están compartiendo un par de electrones entre estos dos átomos y a su vez sabemos que esos pares de electrones no se comparten de manera equitativa o simétrica, ya que el oxígeno, al ser más electronegativo, tenderá a atraer con más fuerza los electrones hacia su núcleo que el hidrógeno. Habíamos visto que la consecuencia de eso es que si el oxígeno se queda con los electrones cerca de su núcleo, entonces empezará a tender a polarizar las cargas. Habrá más cargas negativas, que son las conferidas por los electrones cerca del núcleo del oxígeno, y habrá cargas positivas expuestas cerca del núcleo del hidrógeno. Estas cargas positivas corresponden al único protón que tiene el hidrógeno en su núcleo. Recordemos que su número atómico es 1, quiere decir que tiene un protón, y su masa es 1, quiere decir que no tiene neutrones. Y si además el electrón que tiene lo está compartiendo, pero se lo está dejando más tiempo al oxígeno, pues entonces el hidrógeno prácticamente está exponiendo el único protón que tiene en el núcleo. Por eso tenemos cargas parciales positivas alrededor de los hidrógenos y cargas parciales negativas alrededor del oxígeno. ¿Okay? Entonces, eso es la característica de dipolo. ¿Okay? Eso es el dipolo de esta molécula. No tiene cargas netas, la molécula es neutra en términos generales, pero hay cargas parciales porque las cargas positivas y negativas se distribuyen de manera diferencial a lo largo de la molécula. Ok, bueno, aquí además nos meten otro concepto que es el de un tetraedro. ¿Qué es eso del tetraedro? El tetraedro es una figura geométrica, de hecho, aprovechando que estamos en internet y que es facilísimo mostrarles cosas, esto es un tetraedro, es una figura geométrica cuyos vértices son equidistantes, quiere decir, si ustedes ven esta figura, todos los vértices, todos los piquitos, digamos, están a la misma distancia uno de otro. Esa es la propiedad de un tetraedro. En la molécula del agua, está aquí, en la molécula del agua, el tipo de orbitales híbridos que se forman en el oxígeno, les dije que esto le vamos a retomar hasta que viéramos estructura de proteínas, pero les voy a adelantar que hay un tipo de hibridación en algunos átomos. Esa hibridación se conoce como sp3. Lo que implica es que va a haber orbitales iguales, 4 orbitales iguales alrededor del oxígeno. Cada uno de esos orbitales contiene 2 electrones. Entonces, el oxígeno cumpliría la regla de octeto. Entonces, este sería uno de esos orbitales, este sería otro de esos orbitales, uno más y otro más. ¿Ok? Entonces, en este caso, 2 de los orbitales están participando en la formación del enlace covalente y otros 2 de los orbitales están simplemente conteniendo electrones sin aparear. ¿Okay? Les decimos electrón sin aparear a aquellos electrones que no están participando en enlaces covalentes. Y entonces tenemos 4 idénticos que se van a separar de manera equidistante uno del otro, por lo tanto van a formar la geometría de un tetraedro. ¿Ok? Entonces, bueno, esta molécula del agua
en 3 dimensiones, véanla como un tetraedro, donde 2 de sus vértices contendrán, digamos, el átomo de hidrógeno. Ahora, un tetraedro, si yo pusiera un punto exactamente en el centro del tetraedro y midiera los ángulos de ese punto a todos los vértices, entonces ese ángulo mide 109 grados. Como yo les digo que todos los vértices son equidistantes, si yo imagino un punto exactamente en el centro de este cuerpo geométrico, ese punto, están de acuerdo, sería equidistante a todos los vértices, ¿no? Y los ángulos internos que se formen entre esas distancias van a ser de 109 grados. Esa es una característica del tetraedro. ¿Ok? En este caso, en el caso de la molécula del agua, quiere decir que yo esperaría que hubiera 109 grados entre los dos enlaces con el hidrógeno, que hubiera 109 grados entre este enlace con este orbital sin aparear, 109 grados entre 109 grados entre todos ellos. Sin embargo, aquí nos muestran que no, que la distancia que hay entre, el ángulo que hay entre los dos enlaces que se forman con el hidrógeno es de 104.5. Es decir, sí es un tetraedro, pero no es un tetraedro perfecto. Este suele ser pregunta departamental. ¿Cuál es el ángulo entre los enlaces covalentes que forman el oxígeno con los hidrógenos? Es 104.5. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué no es un tetraedro perfecto? Está asociado, esa característica está asociada a que las cargas también van a estar jugando un papel importante en modificar los ángulos internos de ese tetraedro. Ustedes saben que carga positiva con negativa tienden a atraerse, pero carga positiva con positiva tendrán a repelerse. Carga negativa con positiva tienden a atraerse, pero carga negativa con negativa tenderán a repelerse. Entonces, esas pequeñas interacciones de repulsión y atracción van a distorsionar el ángulo del tetraedro perfecto. Ya no va a ser de 109 grados, sino de 104.5. ¿Okay? Muy bien. Lo que estamos viendo aquí es la densidad electrónica. La densidad electrónica quiere decir estas esferas que representan exactamente la misma molécula que está aquí, solamente que en vez de pintar, digamos, un enlace como un palito, un stick, lo que se representa en este modelo es el volumen en el cual esperaría encontrar los electrones. Y si lo ven, el volumen en donde están los electrones es mucho mayor alrededor del oxígeno, por la razón que ya comentamos anteriormente. La electronegatividad, el oxígeno tenderá a jalar con mayor fuerza a los electrones. Ok, bueno. Y aquí nos dice el resultado de esto, pues es la formación de dipolos eléctricos, que ya lo sabemos. Entonces, estas cargas parciales son los dipolos eléctricos y se forman por la diferencia en electronegatividad. Por esa misma diferencia, vamos a ver las densidades electrónicas pues también son distintas. ¿Okay? Otro concepto importante que vimos en la sesión anterior es el de puente de hidrógeno. Habíamos dicho que un puente de hidrógeno era que si yo tenía dos átomos electronegativos, en este caso tengo dos oxígenos, puenteados por un hidrógeno, entonces se iba a formar justamente el puente de hidrógeno. Pero yo les decía, la condición es que el hidrógeno esté unido covalentemente a uno de esos átomos electronegativos, es decir, esté compartiendo electrones con uno de esos átomos electronegativos,
Por lo tanto, como vimos ahorita en el caso del agua, se va a formar aquí un dipolo positivo, una carga parcial positiva. Y como yo sé que si se acerca otro átomo electronegativo con pares de electrones sin aparear, va a tener una carga parcial negativa o un dipolo negativo. Si esto es negativo y esto es positivo, va a haber una interacción débil que llamamos puente de hidrógeno. ¿Ok? Entonces, ahí está el puente de hidrógeno, es una interacción de tipo electrostática, se forma entre cargas parciales, no entre cargas netas. ¿Cómo se llamaba el enlace electrostático que se forma entre cargas netas? Iónico. Exactamente, es el enlace iónico, perfecto. Bueno, aquí nos muestran las distancias. Difícilmente preguntarán esto en un departamental. Nada más nos dicen una distancia entre el núcleo del átomo electronegativo y del hidrógeno en un puente de hidrógeno es de 177 picómetros o 0.177 nanómetros. ¿Mm? Es de esperarse, por ejemplo, que un enlace covalente sea más corto. Ujú. ¿Por qué? Pues porque los átomos tienen que estar más juntos para que los electrones se puedan compartir entre ellos. Pero en un puente de hidrógeno donde no se comparten electrones, pueden estar un poquito más separados. Ok, aquí nos dicen que el puente de hidrógeno tiene un 10% de carácter covalente y un 90% de carácter electrostático. El 10% de carácter covalente simplemente está asociado con que por aquí están participando electrones sin aparear del oxígeno para promover esta interacción. Pero la interacción es electrostática. En realidad, nunca van a pasarse los electrones de aquí para acá, ni al revés, ¿ok? No, nunca se van a compartir electrones. Ah, ok. Esto es importante. En la clase pasada yo les dije que bueno, yo les hice esta comparación. ¿Cuál era la energética asociada a un puente de hidrógeno y asociada a un enlace covalente? Y si mal no recuerdo, yo les dije que un puente de hidrógeno era alrededor de 4 y un enlace covalente alrededor de 100. En realidad yo me equivoqué en las unidades. 4 y 100 no eran kilojoules por mol, sino kilocalorías por mol. Entonces, hay una equivalencia. Bueno, quienes llevaron termodinámica recordarán una equivalencia entre el joule y la caloría. La voy a pintar por aquí. Pensaba no usarlo, pero ahí va. Entonces, una caloría es igual a 4.18 joules. Por lo tanto, una kilocaloría va a ser igual a 4.18 kilojoules. Entonces, por lo tanto, si yo les dije, pues un puente de hidrógeno tiene una energía de alrededor de 4, les digo que me había equivocado, esos 4 eran kilocalorías por mol, y un enlace covalente tiene alrededor de 100 kilocalorías por mol. ¿Cuánto será en kilojoules? Si esto es alrededor de 4, tendría que multiplicar 4 por 4.18, más o menos, ¿no? ¿Alguien puede hacer esa cuenta? Lo voy a hacer aquí en mi teléfono. 4 por 4.18. Ajá. 16.72. 16 puntos. Bueno, ya. Gracias. Y 100 por 4.18, esa es mental, ¿no? 418, ¿cierto? Esto sí sería kilojoule por mol, y aquí también, ¿no?
Entonces, bueno, si anotaron este dato que yo les di, cámbienle las unidades, eran kilocalorías por mol, para que convertidos a kilojoules por mol ya nos dé lo que aquí tenemos, más o menos. Bueno, aquí es 16. 16 es lo que nos salió, 23 es lo que está en esta diapo, 418 es lo que nos salió de la cuenta y lo que está aquí es 470. Hay variación en la energía de los enlaces que depende, por ejemplo, de los átomos enlazados. En el caso del enlace covalente, la energía entre un enlace covalente sencillo, no polar, es diferente a la energía entre un enlace covalente sencillo polar. En el caso de los puentes de hidrógeno, la energía asociada a esa interacción electrostática en gran medida depende del ángulo en el que se forma esa interacción, que es lo que viene en la siguiente diapositiva. Por ejemplo, aquí nos dicen que un puente de hidrógeno fuerte, o sea, que necesita más energía para ser disociado, se logra cuando tengo alineados a los dos átomos electronegativos, ¿ya vieron? Si están sobre el mismo plano, entonces eso va a ser un enlace covalente, perdón, un puente de hidrógeno fuerte. Pero si los dos electronegativos están en cierto ángulo uno del otro, entonces vamos a tener un enlace, un puente de hidrógeno débil. Y bueno, fuerte o débil, pues nada más quiere decir que este valor puede ir cambiando según ese ángulo. ¿Okay? Lo único que tenemos que recordar más o menos es la proporción, que un puente de hidrógeno es mucho más débil que un enlace covalente. De hecho, más o menos la proporción es que un puente de hidrógeno es 20 veces más débil que un enlace covalente. Muy bien. Después aquí vemos, nos dice a temperatura ambiente la energía térmica es es del mismo orden que la magnitud de energía necesaria para romper el puente de hidrógeno. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes por ejemplo, vieron que era a ver, entre las tareas que se llevaron, creo que no llevaban una que tuviera que ver con entalpía. De hecho, no lo tenemos que ver ahorita todavía. Pero sí había por ahí algo llamado calor específico, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Alguien leyó qué era? Sí. Es la cantidad de calor que se requiere para elevar un gramo de material 1 grado centígrado. Ok. Muy bien. Entonces es la cantidad de calor que requieres para elevar 1 gramo de material en 1 grado centígrado. En otras palabras, es la energía que le tienes que inyectar en forma de calor a una cantidad de materia para que aumente su temperatura. Entonces vamos a tomar esa definición por partes. Primero, ¿qué es la temperatura? Es una medida del movimiento de las partículas de un material, ¿no? Perfectamente, perfectamente. De hecho, hasta había un meme que decía que el termómetro no era más que el velocímetro de las partículas, ¿no? Entonces, básicamente la temperatura me está diciendo qué tan rápido se están moviendo las partículas. En este caso, las partículas son moléculas de agua. Si yo imprimo calor sobre un grupo de moléculas de agua, imprimo calor quiere decir, pues yo empiezo a calentar ese grupo de moléculas de agua, cada una de esas moléculas va a aumentar su velocidad promedio de movimiento. Tal que si yo le pongo mucho calor a ese sistema, las moléculas se van a mover tan rápido que van a dejar de interactuar entre ellas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, lo que estamos viendo de este lado es el arreglo que tendrían las moléculas de agua en un cristal de hielo. En un cristal de hielo, donde la temperatura es muy baja, o sea, el agua a menos de 0 grados se convierte en hielo. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, a menos 20 grados, lo que voy a hacer es que
bueno, lo que significa que esté a temperaturas bajas es que el movimiento de las moléculas es muy bajo. Si es muy bajo, entonces van a poder formarse los puentes de hidrógeno y van a ser estables, porque cada una de estas moléculas se va a quedar quietecita. Eso no pasa. Bueno, nunca vamos a llegar al grado en el cual todas las moléculas estén estáticas. Eso es una regla de la termodinámica. De hecho, es la regla 3 de la termodinámica decía eso. No puedes acceder a una temperatura tan baja en la cual no haya movimiento en absoluto. Pero sí podemos llegar a temperaturas tan bajas como para que estos enlaces sean estables. Sí va a haber vibraciones entre las moléculas, pero el enlace, los puentes de hidrógeno se van a mantener estables. Entonces a 4 grados, perdón, a menos de 0 grados, lo que va a ocurrir es que estos puentes de hidrógeno van a promover este arreglo geométrico. Por eso el agua se vuelve sólido. También recordarán por ahí que el agua sólida es menos densa que el agua en líquida, ¿no? Todo el mundo sabemos empíricamente que si metemos un hielo a un vaso de agua, el hielo se va a quedar hasta arriba, ¿no? Eso lo que significa es que el hielo es menos denso. La explicación de por qué el hielo o el agua en sólido es menos densa es porque para formar este arreglo geométrico se tienen que dejar estos espacios en blanco, perdón, estos espacios vacíos que ven aquí. ¿Ok? Entonces, al dejar esos espacios vacíos, las moléculas de agua se expanden. Bueno, no las moléculas, sino el arreglo de las moléculas se expande. Por eso el hielo es menos denso que el agua en estado líquido. Bueno, entonces, la capacidad calorífica es qué tanta energía yo le tendría que meter a este sistema para aumentar la velocidad de esas partículas. Como mencionaron ahorita, qué tanto calor tengo que ponerle a 1 gramo de materia, en este caso sería 1 gramo de estas moléculas, para que su temperatura aumentara en 1 grado centígrado. Y cada diferentes tipos de materia tienen un calor específico distinto. A diferentes tipos de materia les tengo que poner diferentes cantidades de calor para aumentarle su temperatura en 1 grado. Lo que tenemos que recordar de aquí es que la capacidad calorífica del agua es muy alta, es muy grande. ¿Eso qué quiere decir? Que yo le tengo que poner un montón de calor para aumentar la temperatura del agua. Mucho, mucho calor. ¿Por qué? Porque cada molécula de agua está formando hasta 4 puentes de hidrógeno. Entonces, bueno, yo ya dije, pues es que un puente de hidrógeno es un puente de hidrógeno es una interacción débil. Y sí, es una interacción débil. Por ahí hasta hicimos la cuenta. Con 20 kilojoules por mol se rompe. Si yo le pongo 20 kilojoules de calorcito, se rompe el puente. Pero si considero que cada molécula de agua puede formar hasta 4 puentes de hidrógeno al mismo tiempo, quiere decir que para separar esa molécula de agua, yo tendría que romper sus 4 puentes de hidrógeno. Entonces tendría que ponerle alrededor de 80 kilojoules por mol de calor. Si yo considero que eso es la cantidad de energía que tengo que poner para separar una molécula de agua, y considero que tengo millones y millones de moléculas de agua, entonces es fácil deducir que tengo que poner muchísimo calor a ese sistema para volverlo líquido, ¿cierto? Entonces, a eso se le llama calor en este caso sería el calor de fusión. Si recuerdan la fusión, en los estados de la materia es cuando paso de sólido a líquido, ¿cierto? Entonces, el calor de fusión es cuánta energía tengo que ponerle a ese sistema para pasar de sólido a líquido.
Y también existe el calor de vaporización, que sería cuánta energía tengo que ponerle al agua en líquido para convertirla en agua en gas, ¿ok? Los calores tanto de fusión como de vaporización del agua son muy altos por la propiedad de formar los puentes de hidrógeno. Aunque los puentes de hidrógeno son interacciones débiles, cada molécula de agua está formando muchos puentes de hidrógeno. Tengo que imprimirle muchísimo calor para romperlos, ¿ok? ¿Cuál sería la ventaja fisiológica de esa capacidad calorífica, es decir, de la capacidad que tiene el agua de absorber calor? Que nos podemos deshacer de calor de nuestro cuerpo mediante el sudor, por ejemplo. Perfectamente. Sí, exacto. Nosotros, por ejemplo, lo vamos a ver en el metabolismo. Cuando estemos llevando a cabo reacciones químicas, si hiciéramos las mismas reacciones químicas en un vaso aislado, en una mesa de laboratorio, empezaríamos a ver cómo se va calentando ese vaso. Porque las reacciones químicas, lo vamos a ver más adelante, pero que se llaman exotérmicas, aquellas que liberan calor cuando suceden, empiezan a aumentar la temperatura del sistema. Si yo pusiera todas las reacciones químicas que ocurren en la célula en un vaso, en una mesa de laboratorio, yo vería cómo se va calentando ese vaso. Pero no ocurre así en la célula, porque el agua está mitigando esos cambios de temperatura, está amortiguando esos cambios de temperatura gracias a su gran capacidad calorífica. ¿Ok? ¿Eso queda claro? También queda claro por qué el agua en estado sólido es menos densa que el agua en estado líquido. Sí, queda claro. Muy bien. Ok. Bueno, también otro concepto importante es esto de los agrupamientos fluctuantes. Lo que significa es que a lo mejor de pronto una de estas moléculas en este arreglo se sale espontáneamente. Podría ser que por la misma vibración de la molécula de pronto rompa 1 o 2 o 3 de sus 4 puentes de hidrógeno. Ajá. Pero inmediatamente después, o sea, en muy poquito tiempo, se va a volver a acomodar en la manera en la cual pueda formar sus 4 puentes de hidrógeno. Entonces ese desacomodo y reacomodo que ocurren en poco tiempo se llama agrupamiento fluctuante. Y lo que significa es eso, que las moléculas de agua están fluctuando rápidamente. ¿Ok? Y aquí lo que dice es, aunque el puente de hidrógeno no es fuerte, no es muy fuerte, el conjunto de estos dentro del agua le confiere cohesión interna. ¿Ok? Pues ya hablamos de la cohesión interna. Aquí nos habla del hielo. El hielo forma esa retícula cristalina. Ya dijimos que en esa retícula lo que ocurre es que cada molécula de agua tiene hasta 4 puentes de hidrógeno. Y ese arreglo promueve estos espacios vacíos, por lo cual el hielo se expande, ¿no? No sé si... En realidad creo que no es observable, pero a lo mejor si ustedes ponen una botella de agua, marquen por ahí dónde llega el agua en su botella, métanla a congelar, métanla al congelador y verán que aumentó el volumen, ¿no? No sé si les ha pasado, pero hay una regla de oro que implica que nunca se debe meter una botella de vidrio al congelador, ¿no? Por ejemplo, si ustedes metieran una cerveza en una botella de vidrio al congelador, lo más probable es que reviente. Y es por eso, porque a baja temperatura el agua se acomoda en forma de cristal y se expande y va a romper el contenedor. Ok. El agua en estado sólido entonces tiende a tener hasta 4 puentes de hidrógeno, pero en estado líquido, a la que llaman temperatura ambiente, que en termodinámica consideramos que es 25 grados Celsius, aunque ya sabemos que puede variar mucho, en realidad el agua no está formando los 4 puentes de hidrógeno, solamente está formando 3.4 puentes de hidrógeno. ¿Cómo es que puede formar un número fraccionario de puentes de hidrógeno?
En realidad no es que forme un número fraccionario, sino que habrá moléculas que tengan 4 puentes de hidrógeno y al mismo tiempo habrá moléculas que solamente tengan 3. Entonces, si yo promedio cuántos puentes de hidrógeno tienen todas las moléculas en un contenedor, por ejemplo, me dará 3.4. Habrá moléculas que tengan 3 en ese momento y habrá moléculas que tengan 4 en ese momento. Había un cuentito que decía que si yo tomara una fotografía del agua en estado líquido, en un momento en particular, es decir, que yo detuviera por un momento todas las moléculas, en estado líquido todas estarían conectadas por puentes de hidrógeno, por al menos uno. Pues habrá moléculas de agua que tengan un puente de hidrógeno en ese momento, que tengan 2, que tengan 3 o que tengan 4. El promedio es 3.4, pero esta anécdota nos decía que todas las moléculas de agua estarían conectadas en esa fotografía por al menos un puente de hidrógeno. ¿Qué pasa si yo le sigo imprimiendo calor? Pues lo que voy a hacer es llegar al punto de fusión. Yo le sigo poniendo calor al sistema, rompo un puente de hidrógeno, le sigo poniendo calor, rompo 2 puentes de hidrógeno, le sigo poniendo calor, 3 puentes de hidrógeno, y ¡pum!, de pronto se me disoció una molécula de agua. Esa molécula de agua, esas moléculas de agua disociadas, es cuando convierto o cuando paso del estado líquido al estado sólido del agua, ¿ok? Y eso sería el punto de fusión. ¿Sí ¿No sería del estado sólido al estado líquido, profesor? Perdón, sí, fusión es eso. Lo que yo les acabo de decir sería el de evaporación. Gracias. Sí, sería el de evaporación, cuando paso de líquido a gaseoso. Ok. Entonces, en esta tabla hay una comparación, por ejemplo, de los puntos de fusión y de ebullición de varias cosas. Bueno, y la energía de vaporización. Ok, punto de fusión es la temperatura a la cual tengo en equilibrio el estado líquido y el sólido. Entonces, punto de fusión es que tengo la mitad de las moléculas en líquido y la mitad de las moléculas en sólido. Punto de ebullición es que tengo la mitad de las moléculas en líquido y la mitad de las moléculas en gas. Y el calor de vaporización, que está dado en joules sobre gramo, es lo equivalente al calor específico. ¿Cuánto calor tengo que poner por unidad de masa para cambiar el estado físico? En este caso sería para pasar del líquido al sólido. Si yo les dijera calor de fusión, entonces todo el mundo entendería que es la cantidad de calor que tengo que poner para pasar del estado sólido al líquido, ¿cierto? Bueno, entonces vean, el agua, su punto de fusión es 0. Y el agua, su punto de ebullición es 100. Esto fue una gran coincidencia porque la razón por la cual no hay vida en otros planetas es porque no hay ningún otro, o bueno, debe haber, pero no hemos encontrado bien. Pero en la Tierra, en el rango de temperaturas que tiene el planeta, podemos encontrar el agua en sólido, en líquido y en gaseoso. Y si lo ven, el rango en el cual el agua es líquida es súper amplio, de 0 a 100 grados, es muchísimo. Y es ahí donde se lleva a cabo toda la bioquímica. ¿Okay? Bueno, aquí nos ponen en comparación otras moléculas que son pequeñas, son moléculas que por su estructura química tienen aproximadamente el tamaño de una molécula de agua. Son más grandes, por ejemplo, el metanol. Aquí vemos que tiene un oxígeno, 2 hidrógenos, ya sería la molécula de agua. A esta, por ejemplo, le sobran otros 2 hidrógenos y un carbono. Entonces es más grande. Pero lo que nos dice la física es que si yo tengo moléculas que son muy pequeñas,
esas moléculas tenderán a unirse poco entre ellas. Ajá. ¿Qué quiere decir que se unan poco? Que su punto de fusión, es decir, el punto en el cual pasan de líquido a sólido, o que pasan de sólido a líquido, es decir, el punto en el cual están en equilibrio sólido y líquido, es menos 98, fíjense. Tendría que llevar al metanol a menos 98 grados para ver que empiece a formar un sólido. Eso es porque al ser una molécula tan pequeña, tiende a no juntarse. Esas moléculas tienden a no interactuar entre ellas. Entonces, para que interactúen entre ellas, para obligarlas a interactuar entre ellas, tengo que disminuir la temperatura hasta menos 98, ¿no? Y el punto de ebullición es de 65. Quiere decir que hasta 65 grados voy a lograr que el estado líquido del metanol se empiece a evaporar, ¿ok? Si lo ven para otros tipos de moléculas, que no vamos a ver a detalle en esta ocasión, etanol, propanol, butanol, acetona, hexano, etc. Todas estas moléculas pequeñas tienen puntos de fusión negativos, muy bajos, porque la física, lo que les comento, la física lo que nos dice, si son muy pequeñas, tenderán a interactuar poco. Pero el agua, que es aún más pequeña que esto, tiene un punto de fusión muy por arriba de esas otras moléculas. ¿A qué se debe esa separación, digamos, del resto de las moléculas de su tamaño? Pues se debe a la formación de puentes de hidrógeno. Aunque por tamaño las moléculas de agua no deberían de interactuar mucho, ya que tienen ese dipolo, pueden formar interacciones electrostáticas y por lo tanto unirse. ¿Okay? Lo mismo pasa con el punto de ebullición. Fíjense, puntos de ebullición de otras moléculas de tamaños comparables, 65, 78, 97. ¿Okay? Quiere decir que ebullen a temperaturas, pues sí altas, pero no tan altas como el agua. El agua tiene que llegar a 100 grados Celsius para empezar a desprenderse unas de otras. Entonces esto es súper importante, esto es posible que sea pregunta de examen. No el número como tal, de cuál es el calor de vaporización, pero sí, por ejemplo, recuerdo algunas preguntas como del tipo... es la propiedad física del agua que permite que su calor de vaporización sea grande. Y ya están las opciones, formación de dipolos, puentes de hidrógeno, que es la correcta, y bueno, siempre ponen otras dos que pueden no tener nada que ver, ¿no? Entonces, suelen preguntar algo de esto, la energía de vaporización es alta, el calor específico es alto para el agua, y esas propiedades se deben a la formación de puentes de hidrógeno, ¿ok? ¿Dudas hasta ahí? Bueno. Los puentes de hidrógeno, dice aquí, no solo se encuentran en las moléculas de agua. Se forman entre, ya habíamos platicado, entre un átomo electronegativo, un átomo de hidrógeno, y otro átomo electronegativo, ¿no? Entonces, si recordamos de la sesión pasada, los átomos que forman a los seres vivos son CHONS, carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre, ¿no? Y yo les decía, de todos esos, los que son electronegativos son mayoritariamente oxígeno y nitrógeno. El carbono, poco. La verdad es que casi no lo consideramos como electronegativo. Pero entonces todas las moléculas que tengan oxígeno y nitrógeno unido a un hidrógeno, potencialmente van a poder formar puentes de hidrógeno. Y aquí tenemos varios ejemplos. Aquí tengo un OH, bueno, tengo varios OHs, es el grupo hidroxilo, si ustedes recuerdan de sus clases de química orgánica, este es un grupo funcional llamado hidroxilo. Y por aquí, este hidroxilo, entonces, que por cierto, también existe en la molécula del agua, ¿cierto? Si esto de aquí fuera un hidrógeno, eso ya sería una molécula de agua. Entonces aquí tengo el hidroxilo,
con una carga parcial positiva alrededor del hidrógeno, podría unirse con otros átomos electronegativos con electrones sin aparear. Por ejemplo, aquí tengo un oxígeno que tiene 2 enlaces con el carbono. Si tiene 2 enlaces, pero puede formar hasta 4, entonces puedo predecir que tendrá 2 pares de electrones sin aparear. Y por lo tanto, carga parcial negativa. Entonces, tengo carga parcial positiva, carga parcial negativa, se formará un puente de hidrógeno. ¿Ok? Este es un grupo carbonilo. Eso de los grupos funcionales, nuevamente los vamos a retomar cuando veamos estructura de proteínas. Aquí, por ejemplo, tengo un grupo amino, tengo un nitrógeno, que es electronegativo. Veo que está formando 1, 2 y 3 enlaces, por lo tanto, le sobran un par de electrones sin aparear. Cada enlace, dijimos, son 2 electrones, ¿no? Entonces tengo 2, 4 y 6 electrones, pero para el octeto me faltan 8, perdón, me faltan 2. Tengo 6 electrones, me faltan 2, y esos 2 le dan carga parcial negativa al nitrógeno, por lo tanto podría interactuar formando un puente de hidrógeno con este hidroxilo. Y pues así, más ejemplos. Entonces, si lo ven, prácticamente los átomos que están participando en los puentes de hidrógeno, además del hidrógeno obviamente, son el nitrógeno y el oxígeno, ¿ok? Entonces, si ustedes ven alguna de estas estructuras, algunos de estos grupos funcionales cercanos, podrían predecir fácilmente que van a formar puentes de hidrógeno. Y les adelanto, así como esos puentes de hidrógeno estabilizan la estructura de las moléculas de agua, van a estabilizar la estructura de las proteínas, la estructura de los carbohidratos y la estructura de los ácidos nucleicos. Aquí, bueno. El agua es un disolvente polar. Ya habíamos dicho que tiene un dipolo, por lo tanto podría interactuar con otros compuestos, como lo vimos en el caso del cloro de sodio. El cloro de sodio se rompe el enlace iónico, se forma un catión, que es el sodio, y un anión, que es el cloro, y el agua era capaz de solvatarlo, ¿cierto? Eso lo habíamos visto en la clase pasada. La solvatación implicaba que el agua, al tener cierta carga, podría apantallar las cargas positivas o negativas de los iones. Por lo tanto, cualquier cosa que sea polar va a poder disolverse o solvatarse en agua, ¿ok? Y cualquier cosa que sea no polar no va a poder solvatarse en agua. Entonces había una regla en química orgánica que a lo mejor escucharon alguna vez que decía, lo similar disuelve lo similar. Un solvente polar disuelve cosas polares. Un solvente no polar disuelve cosas no polares, ¿ok? Bueno, entonces en bioquímica, carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos son polares. Por lo tanto, van a poder disolverse bien en agua. Solo hay un tipo de biomoléculas que no son polares. Son los lípidos. Pero eso es una ventaja en la vida porque los lípidos van a formar estructuras gracias a esas interacciones hidrofóbicas, ¿ok? Entonces, bueno, los compuestos que se disuelven fácilmente en agua son hidrofílicos, es decir, los compuestos que sean polares. Los compuestos que no se disuelven en agua son hidrofóbicos, es decir, los compuestos que sean no polares. Muy bien. Moléculas hidrofílicas, pues cualquier molécula que sea polar. Si se forman iones, es perfecto porque se van a disolver bien. Pero si no se formaran iones, también se pueden, pero si hay cierta polaridad en las cargas, también se pueden solvatar. ¿Qué es lo que yo tendría que buscar en la estructura de una molécula para saber si se va a solubilizar en agua o no? Para saber si se va a solvatar o no. Aquí hay un ejemplo. Aquellas moléculas que en su estructura tengan átomos electronegativos, podemos estar seguros que van a distribuir de manera diferente los electrones, porque esos átomos van a tratar de jalarse a los electrones para sí mismos.
y eso va a dejar cargas expuestas positivas y va a generar cargas negativas. Entonces, si yo en una molécula veo que hay átomos electronegativos, puedo decir que esa molécula es polar. ¿Qué átomos electronegativos voy a buscar? En el caso de las biomoléculas, oxígeno, nitrógeno. Punto. Si encuentro oxígeno y nitrógeno en la molécula, esa molécula es polar, por lo tanto se va a solubilizar, ¿ok? Esto que está aquí es la urea. Entonces vean la estructura de la urea, es lo que está sombreadito en azul. Tengo nitrógeno, tengo oxígeno, ¿ok? Por lo tanto, va a haber polarización de cargas. Por aquí habrá cargas negativas alrededor de los electronegativos y cargas positivas alrededor de los hidrógenos. Por lo tanto, va a poder interactuar con las moléculas de agua. Entonces, una molécula polar es aquella que tenga átomos electronegativos expuestos. Y obviamente la otra molécula hidrofílica es la que veíamos en la sesión del miércoles, que esto, por ejemplo, es el cloro de sodio. Tengo aquí el sodio y el cloro, se acomodan en este arreglo cristalino y cuando están en contacto con el agua, decíamos, el agua va a apantallar sus cargas. Por ejemplo, esta carga positiva va a terminar apantallada por las cargas negativas parciales del agua, y esta carga negativa va a terminar apantallada por las cargas positivas parciales del agua, ¿ok? Muy bien. Las moléculas que son polares se disuelven gracias a los puentes de hidrógeno, ya vimos ejemplos. Fíjense, estas son las bases nitrogenadas del DNA. Las bases nitrogenadas también pueden formar puentes de hidrógeno entre ellas. Y bueno, esta diapo está mal. Aquí debería decir moléculas hidrofóbicas. Entonces, ¿cuál es la característica de una molécula hidrofóbica? En contraste con las moléculas hidrofílicas, es que en su estructura no contengan átomos electronegativos, como son el nitrógeno y el oxígeno, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí veo que esta molécula de aquí solamente tiene carbono. El carbono, pues, no va a distribuir diferentemente las cargas positivas y negativas dentro de la molécula. Si yo veo una molécula que esté compuesta solo por carbono, a grandes rasgos, que no tenga ni nitrógeno ni oxígeno, entonces yo puedo decir que esa molécula no es polar. Y como no es polar, fíjense aquí la estamos viendo en verde, como no es polar, no va a interactuar con el agua, no puede formar esas interacciones con el agua, ¿ok? Y el agua va a preferir formarlas consigo misma y aislarse de este, le va a hacer el feo a esta molécula, ya que no tiene esa polaridad, ¿sí? Muy bien. Entonces esta es la característica de las biomoléculas que llamamos lípidos, que vamos a ver más adelante y ustedes van a ver hasta el cansancio en bloque 3. Y bueno, los lípidos pues permiten ciertas características que están por acá. Ahorita me regreso. Los lípidos, fíjense, al esconderse de las moléculas de agua pueden formar este tipo de estructuras, como las micelas. Ok, ahorita regreso. Entonces, esto es un ejemplo parecido a la tabla que les mostré hace unos momentos, en el cual se ve que el butanol y el butano tienen una diferencia enorme entre sus puntos de ebullición. Si vemos la estructura de uno y de otro, el butano tiene 1, 2, 3, 4 carbonos y todo lo demás unido a hidrógenos. Y el butanol tiene 1, 2, 3, 4 carbonos, todo lo demás con hidrógenos, pero tiene un OH. Este OH, este único átomo electronegativo que es el oxígeno, va a ser suficiente para generar la polaridad necesaria para que el butanol ahora se pueda disolver en agua o pueda interactuar consigo mismo y por lo tanto su punto de ebullición aumente mucho porque necesitamos ahora más calor para romper esos puentes de hidrógeno que formen. Si nosotros le quitamos ese OH, el butano, sin el OH, pues no interactúa consigo mismo y le da X con poquita energía, ya se disociaron unas de otras moléculas.
Entonces, vean, la polaridad es una propiedad bastante importante porque permite cambiar drásticamente esas propiedades físicas de la materia. Y la polaridad a nivel molecular depende de la presencia de átomos electronegativos. Esa es la conclusión de todas estas láminas. Una pregunta, profesor. Entonces, Sí. el butanol sí tiene la capacidad de formar puentes de hidrógeno y por eso se da que su punto de ebullición es tan alto. Sí, así es. Ok, Así es. vale. Ok, y hay otro tipo de moléculas que llamamos anfipáticas, que implica que no tenemos, que una misma molécula puede tener una parte polar y una parte no polar, ¿ok? Vean, este es el caso de los fosfolípidos, por ejemplo, que son las moléculas que forman a las membranas. Esta en realidad no es un fosfolípido, pero es una molécula anfipática, puesto que de un lado tiene un carboxilo y de otro lado tiene una cadena anfipática. Ok, perdón, alifática. Anfipático es que tiene las dos cosas. Anfi es de ambos, positivo, perdón, una parte polar y una parte no polar. Eso es anfipático. Aquellas moléculas que tienen una parte polar y una parte no polar. La parte polar, pues ya sabemos que debe tener átomos electronegativos. En este caso tengo 2 oxígenos. ¿Okay? Y la parte no polar, entonces no tendrá ningún átomo electronegativo. En este caso son puros carbonos unidos a hidrógenos. ¿Ok? A estas cadenas de aquí, que tienen que están compuestas por puros átomos no polares, se les llama cadenas alifáticas. Entonces, es un término que escriban por ahí. Una cadena alifática es una cadena de prácticamente de átomos de carbono en donde no hay ni un solo átomo electronegativo, ¿ok? Entonces, esto que es un ácido graso porque aquí tiene el grupo ácido carboxílico y tiene una cadena alifática. Este ácido graso sé que tiene una parte polar y una parte no polar. A la parte no polar le llamo cadena alifática. Perdón que me haya confundido, pero alifático se parece a anfipático. Profe, Sí, entonces la parte polar va a ser la parte hidrofílica y la parte no polar va a ser la parte hidrofóbica, ¿no? exactamente. Ok. Exactamente. La parte polar va a interactuar con las moléculas del agua, por lo tanto va a formar, va a ser la parte hidrofílica, y la parte no polar no va a interactuar con las moléculas de agua, por lo tanto va a ser la parte hidrofóbica. Profesor, esto es lo que se ve como en la bicapa lipídica. Exactamente. Es como estas estructuras, ¿verdad? Exactamente. Una de las consecuencias de estas moléculas, por ejemplo, que son anfipáticas, que tienen una parte polar y una no polar, es que se van a estructurar solitas, se van a autoorganizar cuando estén en medio acuoso, para reducir el área expuesta al solvente de la parte alifática. En otras palabras, para que las partes hidrofílicas interactúen con el agua y las partes hidrofóbicas se escondan del agua. Entonces, por poner un ejemplo, aquí tenemos la formación de micelas, que se logra gracias a que la parte alifática pues, se va a esconder del agua y la parte hidrofílica se va a interactuar con el agua. Entonces forman este tipo de estructuras cuyo interior es extremadamente hidrofóbico, pero eso es bueno porque en algunos casos estas estructuras que se llaman micelas son capaces de transportar moléculas hidrofóbicas. Bueno. Ejemplos de moléculas polares, no polares y anfipáticas. Polares, carbohidratos. Fíjense, los carbohidratos, que como su nombre lo sugiere, lo van a ver a detalle en bloque 2, son átomos de carbono hidratados. Eso quiere decir que tenemos un átomo de carbono y a fuerza por ahí va a tener un OH y un hidrógeno. Hidratado quiere decir va a tener una molécula de agua pegada a su estructura. Entonces,
Si hacemos un zoom aquí, tenemos a la glucosa y lo que vemos es que cada uno de estos vértices son átomos de carbono y esos átomos de carbono están hidratados, quiere decir están unidos a un hidrógeno y a un OH. Entonces, tengo aquí los átomos de carbono hidratados, entonces teniendo tantos OHs, esa molécula debe ser polar, ¿no? Tengo una gran cantidad de átomos electronegativos. En este caso tengo un oxígeno por cada carbono. Aminoácidos como la glicina o el aspartato también tienen, además de oxígenos, nitrógenos. Lactato tiene oxígenos, ¿no? Glicerol tiene oxígenos. ¿Okay? Entonces todo lo que está sombreadito son aquellos grupos polares. Hay moléculas no polares como estas, las que acabamos de ver, que tienen cadenas alifáticas. Si lo ven en esta parte sombreadita, solamente hay carbonos e hidrógenos. Y hay moléculas anfipáticas que tienen una parte no polar, que es lo que está en amarillo, y una parte polar, que es lo que está en azul. Ya vimos que una consecuencia de esta distribución de cargas netas es que esas moléculas anfipáticas pueden formar estructuras complejas. Bueno. Esto que viene a continuación es la solubilidad. En realidad todavía me estoy adelantando porque pues, hasta la clase que viene vamos a ver soluciones. Pero a grandes rasgos, y seguramente ustedes recordarán del bachillerato, que una solución es justamente cuando tenemos un soluto y un solvente. Tenemos dos partes de una mezcla. El soluto es aquella parte de la mezcla que está en menor proporción. El solvente es aquella parte de la mezcla que está en mayor proporción. En bioquímica, el solvente siempre va a ser agua. Así, tal cual, es una regla general. En bioquímica, el solvente siempre va a ser agua. Por eso el bloque 1 empieza con qué es el agua, ¿ok? Y los solutos, pues pueden ser todas las biomoléculas que conozcamos, los tipos de biomoléculas van a ser los solutos. ¿Okay? Entonces, cuando hablemos de soluciones, que se les venga a la mente rápidamente que el solvente siempre va a ser el agua y los solutos van a ser las biomoléculas. ¿Okay? Bueno, aquí nos habla de algunos gases como solutos, es decir, que ¿pueden los gases interactuar con las moléculas de agua? Sí, solamente aquellos que sean polares, como era de predecirse, ¿no? Y los que no son polares, los gases no polares, no van a interactuar con el agua, ¿ok? Esa es la regla. Aquí, por ejemplo, nos habla del coeficiente de solubilidad, y si lo ven, para todos esos gases que son no polares, el coeficiente de solubilidad es extremadamente bajo. Mientras que para aquellos gases que son polares, el coeficiente es muy alto, ¿ok? Porque está interactuando con el agua. Ok. Esto lo vamos a ver con más detalle cuando veamos estructura de proteínas, pero pues ahorita ya platicamos, por ejemplo, de los puentes de hidrógeno. Perdón, interacciones débiles no covalentes. En la clase pasada vimos que era un enlace covalente, varios tipos de enlaces covalentes. Vimos enlaces iónicos y vimos una interacción débil que son los puentes de hidrógeno. Me voy a adelantar tantito y decirles que los puentes de hidrógeno no son la única interacción débil que existe. Hay otro tipo de interacciones débiles que son las que están puestas en esta tabla. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos los puentes de hidrógeno como interacción débil, que ya vimos. Los puentes entre aminoácidos, pero en realidad también es un puente de hidrógeno, ¿sí? ¿Por qué? Si le hago un zoom aquí, vean que tengo dos átomos electronegativos puenteados por un hidrógeno. Las interacciones iónicas también en algunos casos las meten dentro de interacciones débiles, porque al final no están compartiendo electrones. Un átomo le cedió electrones al otro, pero en realidad no los están compartiendo, por lo tanto no tienen por qué estar unidos. Y otro tipo de interacciones débiles son las hidrofóbicas, donde tenemos, en este caso, pues algunas moléculas alifáticas, aquí tenemos un anillo aromático, pero si lo ven, estas dos estructuras son totalmente carentes de
de átomos electronegativos. Por lo tanto, son moléculas hidrofóbicas. Y lo que harán las moléculas hidrofóbicas es acercarse o agruparse tal que reduzcan el área expuesta al solvente. Hay otro tipo de interacciones débiles que se llaman fuerzas de Van der Waals. Lo vamos a ver con detalle cuando veamos estructura de proteínas, pero ahorita nada más les voy a adelantar que son son interacciones débiles que se forman entre átomos vecinos. O sea, átomos que están en una molécula cerquita, además obviamente de los enlaces covalentes que puedan estar formando, pueden formar este tipo de interacciones que se llaman fuerzas de Van der Waals. Bueno, aquí nos ponen, por ejemplo, algo que sí vamos a ver en bloque 1, cómo es el reconocimiento de una enzima y un sustrato. Ese reconocimiento depende del reacomodo de las moléculas de agua. Y bueno, en la clase que viene es en la que vamos a empezar a hablar de soluciones. Por hoy me voy a quedar aquí. En la clase que viene continuamos con la parte de soluciones, ¿ok?